103. Y si se lo saben de memoria, algunas porciones las pueden repetir junto conmigo. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él es que sana todas sus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, y para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció. En su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendita es la palabra del Señor. Espero que esto refresque su alma, su corazón esta noche. Les trae bendición. Muy bien, pues buenas noches a todos de nuevo. Gracias al Señor porque nos encontramos aquí otra vez con la gracia de Dios un miércoles más. Y hoy iniciamos una serie que van a estar Chuy y Claudia compartiendo la palabra del Señor. Ellos son un matrimonio, amigos ya de mucho tiempo atrás también. Chuy es pastor de jóvenes de la iglesia Shalom en Chihuahua. Claudia pues también es parte del ministerio y han estado involucrados mucho en cuestión de misiones. Estuvieron en África, han estado en algunos lugares también ministrando la palabra del Señor. Tienen un ministerio muy impresionante con jóvenes. Sí. Son muy dinámicos y atractivos para los muchachos. Son muy divertidos. Entonces creo que esta noche no estén tan serios, pueden ser como son, no pasa nada. Entonces, esta noche los hemos invitado para que estén compartiendo la palabra del Señor. Y pues agradezco, sé que ellos son súper ocupados, ahorita tienen estudios de jóvenes y luego estudios de no sé qué, y siempre andan vueltos locos, y aprecio mucho el que ellos hayan tenido la oportunidad de acompañarnos en esta noche. De hacer un espacio. De hacer un espacio entre reuniones que tienen programadas. Muchas gracias, y eso lo valoramos mucho. Y Chuy, les presentamos a nuestra pastora Hilda. Ella recientemente llegó aquí, está con nosotros en el cambio conferencial, y pues aquí está con nosotros. Y Claudia, pues tú sabes eso. Claudia es hija de un pastor también, de Samuel Díaz, que no sé, Pastor César, si recuerda usted a la familia Díaz, que al menos en el norte fueron muchos pastores, muchos conocidos. Y son muy grandes la familia. Y es una familia súper numerosa. Bueno, Claudia es uno de los retoños de los Díaz. Sí. De Abraham, de Samuel. Samuel es el papá de Claudia y algunos más. Entonces, pues esta noche les queremos dejar el lugar. Los demás son pura gente muy querida por nosotros, nuevos amigos que tenemos aquí, Chuy y Claudia. Y pues les damos el lugar para que puedan ustedes compartirnos la palabra del Señor. Gracias por... ¿Quiere hablar el pastor? Sí, pastor.
Para decirle que sí, conocí desde el patriarca don Andrés Díaz Pro, Ándele. era el patriarca de todos. Y Abraham Díaz fue compañero nuestro del seminario. Samuel Díaz también, el mayor de ellos, no recuerdo su nombre, pero Elías. Elías Díaz, a todos los conocí. Mira. Y la mamá de la esposa, Salatiel Rodríguez, que era ellos. Toda la familia la conozco bien. Mi esposa también está aquí también escuchando. Ah, pues muy bien. Y creo que también tenías familiares en Portales, ¿no, Claudia? En la iglesia de Portales. Pues no sé dónde están exactamente, pero sí, hay una familia muy numerosa ya por allá, de también un pastor, Salatiel, y sí, cómo no, por ahí están en Pachuca también, no recuerdo exactamente dónde, pero sí estuvieron en Portales. En el Seminario Unido fueron compañeros, ¿no? Con Abraham y mi papá y Elías. Probablemente, hermano. Sí, cómo no. Los 3 patriarcas. No, si nomás si menciona uno, no, los 2 se ponen celosos. Gracias a Dios. Okay. Bueno, Por esa adelante, herencia Chuy. que nos tocó. Sale, adelante. Entonces, sí, pastora, si quiere ponernos en mute a todos y les dejamos el lugar. Yo le pongo aquí mute. Bueno, para nosotros, mi nombre es Chuy y pues muchas gracias por invitarnos. La verdad es un privilegio y lo hacemos con mucho gusto. Vamos a ver una serie muy interesante que se llama La familia, Jesús y la misión. Y en verdad, ojalá que sea de agrado y de edificación también aún para nosotros, que podamos compartir, divertirnos, pensar, reflexionar. Y una vez más, pues gracias por considerarnos y pues empezamos. No sé, ¿algo que quieras decir, Osito? Perdón, le digo oso a mi esposa. Claudia, ¿algo que quieras comentar? No. Bueno, vamos a iniciar. Me avisan, porfa, si están viendo la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Esta serie se llama Familia Jesús y la misión. Y yo creo que en nuestra vida nos hacemos preguntas respecto a qué es lo que vamos a hacer, para qué estoy aquí en esta tierra, y planeamos, ¿verdad? Nuestro matrimonio y hacemos muchos planes. Y una de las preguntas que pensamos, ¿verdad? O que debemos de hacernos es, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Cómo surge la misión de Dios? ¿Conozco la misión de Dios? Y esto es algo que debemos de pensar y de buscar esas respuestas para poder de alguna manera ser relevantes y agradar el corazón de Dios. Hay un teólogo que se llama Karl Barth. Él es un alemán y él dice que la misión de Dios es que la actividad, que es una actividad de Dios mismo. La misión es derivado de la misma naturaleza de Dios. La misión es como un movimiento de Dios hacia el mundo y a la iglesia como un instrumento para esa misión. Y para poder entender la misión de Dios debemos de saber dónde nace la misión, quién es el autor y cómo se originó. Y
yo sé que todos ustedes han leído la Biblia y quiero platicarles un poquito del contexto para poder responder estas preguntas. Por supuesto que la misión de Dios, ¿verdad? Él es el autor, Él es el portador. La misión nace en el corazón de Dios. Él es la fuente que envía su amor. Entonces, la misión de Dios existe sencillamente porque Dios ama a las personas. Y Él invita a matrimonios, invita a familias, invita a jóvenes, adolescentes, a niños a participar. Y déjenme les platico rápidamente todo el contexto del por qué surge la misión de Dios. Recordaremos que en las primeras páginas de la Biblia Dios hace un pacto con la primera familia humana y es Eva y Adán y Eva, que fueron creados a su imagen y a su semejanza, y Él les invita a una relación cara a cara, perfecta, de amor, de gozo, de armonía con su Creador. Y sobre todo, mis hermanos, les invita a participar junto con Él o para Él. Eso es importante. Él invita a Adán y Eva a participar junto con Él y para Él. ¿Y cómo es esto? Pues Él les invita, ¿verdad? Que se multipliquen, que labren la tierra, que cuiden la tierra, donde los invita a que les den nombres a los animales y continúan con esa relación cara a cara con Dios. Pero en Génesis 3 vemos, a mi punto de vista, ¿verdad? La peor decisión del ser humano. Los padres de toda la humanidad se apartaron de su Creador. Y esa libertad, ¿verdad? La usaron mal. Se separaron de trabajar con Él y para Él. Desafiaron a Dios comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, por supuesto, ¿verdad? Que el enemigo se disfraza de serpiente en el huerto donde ellos vivían. Y los engaña y los alienta a una rebelión o a una separación contra Dios. Y es una tragedia, en verdad, que la humanidad se haya apartado de Dios, que los padres de la humanidad se hayan separado de Dios, del dador de la vida. Y esto ha invadido a todas las personas, a todas las culturas. Y todos los pueblos, ¿verdad? Experimentan también la misma tentación o esa realidad de apartarse, de trabajar para ellos mismos, de apartarse, por supuesto, de su Creador. Y toda la gente, ¿verdad? Está en esa maldad, y el resultado de esas decisiones personales o de comunidad o colectivas ha traído consecuencias muy, muy graves. Ya no estamos bajo la influencia del amor, de la justicia, de la misericordia, de la presencia de Dios, de la pureza. Ya estamos bajo nuestra propia sabiduría. Ya pensamos más en nosotros mismos que en los demás. Hay odio, hay maldad. Hemos decidido gobernar sobre otros y beneficiarnos de la gente que gobernamos. Ya el gobernador no está para ayudar a la gente que gobierna. Hay robo, destrucción, abuso, pobreza, esclavitud. Hay envidias, discriminación, segregación. Hemos acabado con la naturaleza. Hemos destruido las relaciones entre nosotros. Ahora decimos quién vale, cuánto vale. Ya no producimos gozo, hay amargura. Nuestros deseos, hermanos, han sido distorsionados. Nuestra sexualidad se ha convertido en un artículo de explotación y de dolor. El hombre domina sobre la mujer. La rivalidad entre hijos y padres, padres e hijos. La rivalidad entre hermanos. Y sucede el primer asesinato en
en la Biblia. Nos hemos alejado de Dios. Y es muy interesante porque Adán y Eva tratan de resolver esto al cubrir sus vergüenzas, al ponerse o al crearse sus propias ropas, y se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero Dios pregunta, Dios decide buscar a la humanidad, decide buscar a los padres de la humanidad. Y Dios sabe bien que están escondidos entre los árboles. Y esta es una tragedia, porque Eva y Adán y Eva tratan de esconderse de su propio creador. Y ellos saben bien que Él los amaba. Y entonces, aquí viene la misión de Dios. Dios no abandona su humanidad, sino que Él se acerca a ellos en el huerto donde vivían. Y quiero repetir esto. Dios no abandona a la humanidad, sino que se acerca a ellos en el huerto donde ellos vivían. Y entonces Dios está buscando al humano. Y esa es la trama de toda la Biblia. El Dios dándose a conocer con todas sus virtudes, sus cualidades, y buscando a la humanidad. Esto es la misión. Aunque nosotros nos apartamos de Dios, Él jamás nos abandona. Y la Biblia describe cómo Dios entra en el huerto de la comunidad humana, generación tras generación, invitando a la gente al volverse a Dios, a su Creador. Y por supuesto, ¿verdad?, que Dios decide pronunciar un juicio contra el diablo, pero también decide aparecer de una manera decisiva para salvar al pueblo del maligno, y quiere enviar al Mesías. Y aparece ahí en Génesis 3:15 que Él va a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primera promesa concerniente al Mesías. Nacería de una mujer, sería herido, aplastaría el poder del maligno. El Mesías es el ungido por Dios para salvar a los hombres y a las mujeres del maligno. Pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a venir el Mesías? ¿Por quién o cómo? Y Dios llama a un matrimonio, a Abraham y a Sara. Y así, de la misma manera en que invita a trabajar para Dios y junto con Dios a Eva y Adán también, que son los padres de toda la humanidad, también invita a Abraham y a Sara, que son los padres espirituales de todos los que deciden seguir y todos aquellos que deciden decirle sí a Dios o que deciden volverse a Él. Y ustedes recordarán que era una familia de Mesopotamia que vivía en Harán, y probablemente, ¿verdad?, eran seminómadas, pero Dios les dice, ¿verdad?, sal, vete de tu tierra y de tu parentela, y decide hacer un pacto voluntario, un pacto donde ellos aceptan este pacto, ¿no? Y esta es la misión de Dios, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto es muy interesante porque la bendición es, y te voy a hacer famoso y vas a ser grande, pero también esa bendición es una responsabilidad, es el propósito. Y les dice, ¿verdad?, que ustedes van a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Los hace responsables. Y recordarán, ¿verdad?, Dios nos invita a trabajar junto con Él y para Él. Y lo padre de todo esto es que cuando nosotros decidimos volvernos a Dios, las bendiciones son para otros. Nos convertimos en ser bendición para otros. Y esto es muy, muy impresionante. Nuestras vidas, nuestros estilos de vida comienzan a ser de bendición para los demás. Pero
Abraham y Sara no eran como la gente perfecta, no eran la gente que nunca se iba a equivocar. Abraham y Sara, ¿verdad? Mienten, o sobre todo Abraham miente en la relación con su esposa, y él dice, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana, porque tenía miedo que tomaran a Sara como su esposa. Entonces, era gente que se equivocaba. Abraham tenía miedo de que lo mataran para que se quedaran con su esposa. Y no solamente, ¿verdad? Mintió, sino que también estuvo dispuesto a entregar a su esposa para conservar su vida. Y entonces hay veces que luchamos en conservar nuestra vida, pero la idea de Dios no es conservar nuestra vida. La idea de Dios es que nuestra vida esté dispuesta para Él. Entonces, por supuesto que también ponen en duda la habilidad de Dios de cumplir su promesa al darles a un hijo, ¿verdad? Recordaremos que Sara era estéril y eran de una edad ya avanzada. Entonces, sin pedirle el consejo, ellos deciden tomar un atajo, y es cuando Abraham tiene relaciones con Agar, una mujer esclava extranjera, y que tuvo como hijo a Ismael. Pero dentro de estas vidas, ¿verdad? A pesar de sus fallas y de sus equivocaciones, Dios es fiel. Dios está obrando en su propósito y en su plan, en su misión. Y esto es la gracia de Dios, que a pesar de nuestros errores, Dios sigue cumpliendo su propósito. Entonces, me gustaría que leyéramos, por favor, si alguien puede leer Génesis 22, 16 al 18. Alguien que pueda leer Génesis 22, 16 al 18. Y luego también que puedan leer Génesis 26, 3 al 5. Génesis 26, 3 al 5. Y por último, que alguien pueda leer Génesis 28, 14. Si alguien me ayuda, por favor, a leer Génesis 22, 16 al 18. Dice así la palabra del Señor, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le vuelve a recordar a Abraham el pacto, la misión, el propósito. Alguien que nos lea, por favor, Génesis 26, 3 al 5. Buenas noches, hermanos. Génesis 26, del 3 al 5, dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, no sé. Sí, adelante, perdón. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Ok, entonces parece que lo que estamos entendiendo, ¿verdad? De Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 22, 16 al 18, y ahora, ¿verdad? Dios decide recordarle el mismo pacto, el mismo juramento a Isaac, el hijo de Abraham, y vienen siendo el mismo deseo de Dios
de bendecir a todas las familias de la tierra. No hay como que hay una misión para ti, Abraham, hay otra misión para ti, Isaac, no. Parece ser que lo que estamos leyendo es la misma meta, es la misma misión. Por favor, que alguien nos pueda leer Génesis 28:14. La palabra de Dios dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ok, muchas gracias. Entonces, ya no nada más es con el hijo de Abraham, sino que también con el nieto. Y Dios le vuelve a recordar la misma, la misión, el propósito, y Dios incluye a la familia. Y entonces ahora es Jacob o Israel el que tiene que continuar bendiciendo a todas las familias de la tierra. Y esto sucede en todo el Antiguo Testamento. Y quiero cerrar con esto, porque también el rey David dice algo muy, muy parecido. Ahí en Primera de Crónicas 16, cuando el arca de Dios, ¿verdad? Es recuperada, y entonces vemos ahí uno de las alabanzas que hace el rey David, y me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, lo que escribe David, y me gustaría leérselos. Y dice el 15, es Primera de Crónicas 16:15. Él dice, él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. Una de las versiones, que es la traducción lenguaje actual, me llama mucho la atención, que dice, él no ha olvidado su pacto ni las promesas que nos hizo. Hizo el pacto con Abraham y se lo confirmó a Isaac. Con Israel lo estableció como un pacto para toda la vida. Y entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Y dice lo mismo de Génesis 12, Génesis 22, Génesis 26, Génesis 28, que esto viene siendo el estilo de vida, la misión del pueblo de Israel. Y dice que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Entonces, por 1000 años, ¿verdad? Tanto los profetas anunciaban el propósito de Dios y le decían, vuélvanse a Dios, y también anunciaban la aparición del Mesías, que sería del pueblo de Israel y del linaje del rey David, y que nacería de una virgen en Belén de Judea, y sería de Nazaret en Galilea, y que saldría de Egipto, y sería un rey justo que gobernará para siempre, y que se relacionará con toda la gente, y que es el Salvador de todas las naciones. Este es el contexto del propósito de Dios, de cómo surge, cómo se origina y cómo el pueblo de Israel trata de seguir con su vida, ¿verdad? El propósito que nace en el corazón de Dios y que a través del pueblo aparece el Mesías. Y le dejo el lugar a mi esposa. Pues algo de lo que estamos pensando en esta serie es esto, ¿no? El contexto de la misión de Dios y todo esto que ya conocemos y que platicó Chuy. Y luego, cómo esto se encadena a nuestras vidas, ¿no? Se encadena no en el sentido de opresión, sino se conecta.
es mejor la palabra, ¿no? Cómo se conecta con nosotros, con nuestras vidas, y definitivamente que necesitamos ver a Jesús. Necesitamos ubicar a Jesús, verlo. Somos seguidores de Jesús, ¿no? Y algo que ha sido como muy recurrente en el tiempo que hemos estado un poquito más en esta cuestión de las misiones es que, por ejemplo, quizá ustedes lo han escuchado, ¿no? Y lo voy a comentar de momento porque en ciertos países uno no puede decir soy cristiano, no tanto por la persecución, sino porque el concepto en sí está un poco devaluado, ¿no? El decir soy cristiano, te van a ubicar con un tipo de vida que no corresponde realmente al cristianismo como lo conocemos nosotros, ¿no? Entonces, algo es como decir soy seguidor de Jesús. Entonces, cuando empezamos todo este caminito por ahí de las misiones y todo esto, bueno, eso empezó a hacer como mucho ruido en nuestra cabeza, ¿no? Porque tiene que ser un poco más que una mera expresión, es decir, soy seguidor de Jesús y entonces hay que voltear a ver a Jesús de verdad, ¿no? Y entonces volteando a ver a Jesús y releyendo los evangelios, enfocándonos en él, releyéndolo, viéndolo de nuevo, pues es muy interesante cómo podemos ver a Jesús y queremos hacer la segunda parte la próxima semana, algo totalmente práctico donde podamos nosotros como familias, como matrimonios, pues proponernos un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto, no sé cómo pudiéramos llamarle, pero puede ser un mini proyecto o un proyecto, no sé, indefinido, donde nosotros conectemos esto de la misión de Dios, que aunque lo conocemos, lo hemos escuchado probablemente por mucho tiempo, bueno, ¿cómo lo conecto a mi vida? Pero primero, ¿cómo veo a Jesús y cómo lo redescubro tal vez? Para mí fue redescubrir a Jesús en todo esto. Y me encanta cuando Jesús define su misión en Lucas 4:18. Y creo que todos conocemos ese versículo, pero me encanta porque es muy actual y porque habla mucho a las situaciones que vivimos ahorita. Y lo voy a leer, dice, sabemos esto, ¿no? Llega Jesús, se para, abre las escrituras y empieza a leer. Y lee esta parte que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y esto me gusta mucho porque esto fue lo que definió lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí. Y esto es lo que a mí me habla mucho y me dice cómo es que yo defino mi vida mientras estoy aquí viviendo. Una de las cosas que nos ha desafiado mucho fue, como lo mencionaba Rodolfo, ¿no? Dios nos dio la oportunidad de vivir un año en Mozambique, de vivir entre la gente, de aprender de ella, de amarla, y nos desafía mucho el hecho de ver las situaciones que se viven, de poder ver cómo estas palabras pueden ser realidad para las personas oprimidas. De repente las cosas pueden adquirir otra perspectiva, pero lo que nos desafiaba mucho también fue al regresar y decir y ver cómo muchas de esas situaciones están oprimiendo al mundo de manera general, ¿no? Cómo hay tantas cosas que nosotros estamos viendo y cómo eso mismo que Dios nos permitió ver, vivir allí,
nos puede conectar a todas las cosas que están sucediendo, pero también cómo nos conecta a nosotros mismos, a la misión. Y lo desafiante fue, no solo cuando estás allá puedes hacer la misión de Dios. No es como para el grupo especial que se va. Sí, hay quien se va, pero eso no nos deja a los demás sin responsabilidad, sin cargo, allá y aquí, ¿no? Y ahorita les voy a comentar por ahí otra cosa, pero cuando leo a Jesús, cuando veo a Jesús definiendo su vida y lo que él iba a hacer en base a esto, dar buenas nuevas a los pobres, sanar quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y entonces empezamos a ver a Jesús. Y por aquí, si queremos comentar, podemos hacerlo. Si alguien quiere tomar la palabra, voy a hacer algunas preguntas por ahí. ¿Dónde vemos a Jesús? ¿Dónde se movía Jesús? Cuando vemos a los evangelios, cuando los seguimos un poquito de cerca, ¿dónde andaba Jesús? ¿Dónde algo que recuerden de dónde andaba Jesús en algún momento de su vida? Con las personas vulnerables, los grupos pequeños. Exacto, con las personas vulnerables, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de qué le acusaron alguna vez a Jesús? ¿Alguien por ahí se acuerda de una acusación que le hicieron a Jesús? ¿Que se juntaba con quién? ¿Se juntaba con los pecadores, con puro pecador, algo así? No sí, sé. Era como Jesús, ¿no? O sea, el maestro, ¿cómo hacía eso? ¿Por qué andaba como entre la gente de a pie? ¿O por qué lo acusaban de comer y beber con los pecadores? ¿Cómo era posible eso? ¿Por qué Jesús se atrevía a hacer eso? ¿Por qué Jesús desafiaba muchas de las costumbres de la época, como dejarse ser lavado sus pies por una mujer y por una mujer de dudosa reputación, por ejemplo? ¿Cómo se atrevía a hacer eso? ¿Cómo es que Jesús le dice a Zaqueo, bájate porque quiero ir a tu casa? A Zaqueo, a alguien que era pues un poco despreciable para la gente por cómo era, ¿no? Entonces vemos a un Jesús bien humano, porque Jesús fue 100% humano, 100% Dios, pero lo vemos al Hijo del Hombre verdaderamente conviviendo con la gente de a pie, yo diría así. Hay una traducción, una interpretación de una traducción de la Biblia que cuando habla de Juan 1:1, que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esta persona lo traduce y dice, Jesús se mudó a vivir a mi barrio. Una cosa así más o menos, ¿no? Jesús se mudó a vivir al barrio. Y es como una cuestión de Jesús está cercano a mí. Jesús era una persona cercana, pero era muy cercana especialmente con las personas vulnerables, con los grupos que no eran muy bien vistos, que no eran muy bien recibidos, y él era congruente con su misión. Y entonces por ahí tenemos estas preguntas, ¿no? ¿Con quién lo vemos? ¿Haciendo qué? Hay una historia muy bonita que me gusta mucho y que he estado leyendo un poco en este tiempo de un libro que se llama Las mujeres en el movimiento de Jesús. Y es la historia de esta mujer que tenía el flujo de sangre por muchísimos años. Y entonces se atreve a tocar el manto de Jesús, ¿no? Porque ella está segura que cuando lo toque va a ser sanada. Ella tenía esa certeza en su corazón y se atreve y lo toca. Y Jesús voltea y dice, ¿quién me ha tocado, no? Y sus discípulos le dicen, Jesús, pues hay mucha gente. ¿Cómo puedes decir quién me ha tocado? Estamos muchísimos aquí, hay una multitud. ¿Y cómo dices? Bueno, pero Jesús hizo un énfasis especial en esto y dijo, no, es que salió poder de mí. Alguien me tocó. Y entonces él detiene su camino y conocemos la historia de esta mujer.
de una mujer sin nombre, de una mujer anónima, de una mujer que en su tiempo era totalmente despreciada, había gastado su fortuna tratando de mejorar su situación de salud, pero era alguien desechada, era alguien impura, era alguien que nadie quería estar con ella. Sin embargo, Jesús detiene su marcha y la pone en el foco. Y gracias a eso nosotros conocemos esa historia, ¿no? Y Jesús la sana. Y bueno, a veces vemos todas las cosas que hacía Jesús de una manera como, pues muy natural. Ah, bueno, sí, Jesús llegó, sanó, sí, Jesús hizo este milagro, sí, esta mujer derramó este perfume, pero eran cosas que totalmente desafiaban muchas de las costumbres de ese tiempo, eran cosas que ponían en jaque a los fariseos, que les hacían enojar mucho. Eran cosas que no eran usuales para alguien de quien se esperaría que tuviera como una categoría así, pues más, tal vez más intelectual, más seria, más formal, más encuadrada, ¿no? Y entonces Jesús se pone en el foco y nos dice que esta es su misión, que Él vino a eso, y que su misión la va a realizar entre todos aquellos que, pues que ciertamente lo necesitan, que ciertamente son vulnerables. Y al final, Jesús en Mateo 25 cuenta varias parábolas, ¿no? Por ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Y a mí me gusta mucho ver el final porque como que nos da a entender, al menos para mí es como, ok, de esto se trata. El poder decir si esto es lo que va a pasar al final, si esto es lo que yo voy a ver ya hacia el final, en el juicio, si esto dice Jesús, quiere decir que debe ser importante. Y entonces Jesús empieza a hablar en el versículo 34 de Mateo 25 y hay un título por ahí en la Biblia que dice el juicio de las naciones, ¿no? Pero Jesús narrando dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y esto de hereden el reino preparado para ustedes a mí me hace pensar en que mucha de nuestra vida cristiana se dirige a heredar ese reino, ¿no? A tener ese boleto comprado para cuando esta vida termine. Y muchas veces, yo lo admito, nos hemos equivocado en decir a la gente, bueno, las aflicciones de este tiempo, pues ni hablar, pásalas, ¿no? Con que compres tu boleto para la siguiente vida, con eso. Pero yo no sé si cuando nos detenemos a mirar a Jesús, realmente Él hablaba solamente de ese tiempo. Yo creo que Él hablaba desde aquí, de establecer su reino desde aquí. Pero también cuando miro este versículo y entonces ciertamente ese anhelo de heredar el reino en aquel tiempo, digo, bueno, ¿cómo lo puedo heredar? Y quiero ver lo que Jesús dice. Y Él dice, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y entonces empieza a decir quiénes van a heredar ese reino. Y dice, pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Y yo sé que como iglesia metodista hemos tenido por años trabajo social, mucho trabajo social, y que también de alguna manera hemos como separado con fines de organización todo este trabajo, ¿no? Pero algo creo que necesitaríamos integrar a nuestra vida como misión y no solamente como acción social o como asistencialismo, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Porque Jesús está diciendo, esta es la gente que va a heredar mi reino. Y entonces a mí me parece muy interesante que Él defina esto, ¿no? Y cuando Él define esto, está hablando de los principales problemas de nuestro siglo. Y entonces, ¿cómo se ve la misión en el siglo XXI? ¿Cómo hablamos de la misión
en este tiempo? Bueno, hay una persona, Kathy Rose, ella es una misionóloga que ha estudiado mucho y ella hizo cinco enunciados que encajan la misión de una manera que pudiéramos decir, pues, aterrizada, ¿no? En lo que vivimos ahorita. La primera es declarar las buenas nuevas del reino de Dios. Y diremos, claro, por supuesto, esta es nuestra principal misión. Pero de repente, si le rascamos un poquito, pues, ¿cuáles son las buenas nuevas? Y es donde yo les digo que tenemos cosas que hemos escuchado, hemos leído por muchos años, si es que tenemos ya muchos años en el Evangelio, y a mí me encanta la mirada de quienes se acercan recién, porque es una mirada muy nueva y muy distinta, y muchas de esas personas encuentran que las buenas nuevas son para este tiempo también, porque también Jesús habló de que el ladrón solo venía a robar, matar y destruir, pero que él había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y yo creo que se refería también a este tiempo. También nos enseñó a orar diciendo que tu reino se establezca aquí en la tierra, que así como es en el cielo, sea también en la tierra. Entonces empiezo a ligar y digo, ok, las buenas nuevas también es esto, es reconciliar el mundo de su forma caída, pero también en este tiempo. Entonces, quizá las buenas nuevas son, es digno de profundizar un poquito más en eso, ¿no? En número 2, enseñar, bautizar y edificar a los nuevos creyentes, pues lo que gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacer siempre que nos juntamos en nuestras reuniones de iglesia, ¿no? Y 3, aquí viene algo que es interesante, responder a las necesidades humanas con actos de servicio en amor. Responder a las necesidades humanas con actos de servicio en amor. Y esto me requiere que yo sepa cuáles son las necesidades humanas. Y esto me requiere que vea a mi alrededor y que las detecte. Y que pueda decir, ok, esta es una necesidad que yo puedo suplir. Aquí. Y en otros lados también. El número 4 es encontrar maneras de cambiar las estructuras injustas de la sociedad. Y esto es bien interesante, porque somos, pues, podemos ejercer la palabra profética, ¿no? Y cuando hablo de esta palabra profética, no hablo como de cosas así como un poquito emocionales, sino de poder declarar esas estructuras injustas de la sociedad y como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Poder señalar y declarar la palabra de Dios, decir esto está mal, esto es injusto, esto no debe de ser así. Pero lo interesante aquí es encontrar las maneras de cambiar esas estructuras injustas. ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo nos inmiscuimos? ¿Sí será que tenemos como seguidores de Jesús el privilegio y la responsabilidad de mirar esas estructuras injustas de la sociedad y desde nuestros quehaceres, desde nuestras vidas, encontrar en eso nuestra misión, tal vez, nuestro propósito? O tal vez solo tendremos que mirarlas y decir, bueno, pues Dios tenga misericordia, ¿no? Yo creo que no, yo creo que cada vez más Dios nos está empujando como personas, como matrimonios, como iglesia, a señalarlo. Pero no desde un señalamiento que solo acusa, sino a trabajarlo, ¿no? Con mi vida, con mis actos, y finalmente intentar sostener la integridad de la creación y cuidar de ella. Y esto es bien interesante porque nos habla de pequeños actos de vida que podemos hacer. Y es más que como hacer cambios pequeñitos. Les quiero comentar esto. Hace un año en Mozambique, donde vivimos, hubo un ciclón que devastó por completo, ¿no? Mozambique es un país muy, muy pobre, es un país donde hay mucha corrupción, donde entra muchísima inversión extranjera, pero también es un país donde
hay una desmedida explotación de sus recursos para sacarlos al extranjero, ¿no? Entonces, nosotros íbamos por los caminos y veíamos montones de árboles, de troncos de árboles apilados que eran mandados a China, que eran traficados, hay mucho gas natural, en fin, es una tierra muy rica, pero es muy explotada y hay muchísima corrupción y sufre mucho, ¿no? Entonces, cuando este ciclón tocó, devastó por completo una gran zona del país. Y cuando yo veía las noticias y leíamos, hay una relación muy grande entre el calentamiento global, los cambios climáticos y todo esto, con estos fenómenos tan exacerbados que ocurren, ¿no? De esta manera. ¿Y qué tiene que ver esto con la misión de Dios, no? ¿Por qué me pongo a hablar de estas cosas? Bueno, porque yo veía en mi diario vivir cómo tal vez no soy tan responsable en sostener con integridad la creación de Dios, ¿no? Y entonces, actos pequeños como cambios que podamos hacer en nuestra vida, en nuestros hábitos, de verdad que impactan en la misión de Dios, impactan en lo que otras personas al otro lado del mundo, en ese pequeñito país de África, están viviendo, ¿no? Y entonces me daba mucha desesperación porque yo decía, ¿cómo puede ser que nosotros hemos hecho tantas cosas, ¿no? En cuanto a contaminar este mundo y pues ya no estamos allá, ya no hemos regresado, pero hay cosas y hay mucha gente que no va a ir, pero hay tantas cosas que podemos hacer y abonar a la misión de Dios que a veces siento yo que sentimos, bueno, pues yo simplemente vivo mi vida, ¿no? Y como matrimonios, como personas que seguimos a Jesús, ¿qué es lo que juntos podemos nosotros hacer para que esto pueda ser un matrimonio en misión, ¿no? Tengamos la edad que tengamos la situación que tengamos, eso nos ha enseñado mucho Dios en este tiempo, ¿no? Si estás aquí, desde aquí eres parte de la misión. No que no sea necesario, porque sí necesitamos mucha gente que vaya a otras naciones, pero lo que sí necesitamos es estar todos metidos en la misión de Jesús y encontrar maneras creativas, maneras desde lo que somos, desde lo que hacemos, de vivir en misión. Creo que no hay otra más que eso. Y bueno, la idea es como matrimonios, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿cómo podemos reinventarnos en ese sentido, reinsertarnos en la misión? ¿O qué es lo que ya estamos haciendo? ¿O qué es lo que encontramos en este tiempo? Y creo que tenemos por ahí para cerrar unas preguntas de reflexión que quisiéramos que ahora sí contestáramos juntos, no nada más seguir hablando nosotros. Las preguntas para reflexionar es, ¿has encontrado tu misión? ¿Tus metas y motivaciones apoyan la gran misión de Dios para la creación? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo funciona mi matrimonio, mi familia en la misión de Dios para el mundo? ¿Cómo vamos a poder, cómo vamos a responder a todo esto? Creo que tenemos el privilegio de que nos hemos conectado con el corazón de Jesús y nos gustaría que ahora a ustedes les toca hablar y que pudieran responder estas preguntas y que podamos comentarlos juntos. Déjenme salgo ya. ¿Qué piensan de estas preguntas? ¿Cuál es? La primera es, ¿has encontrado tu misión?
¿Qué han encontrado? ¿Cómo lo han vivido? ¿Alguien que pudiera compartirnos algo de la misión que han descubierto? La cámara también. Sí. Bueno, no sé, de nuestra parte, me gustaría comentar en el tema de la misión. Yo creo que viene muy de la mano, el encontrarla, creo que viene muy de la mano también con encontrar lo que el Señor nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, porque creo que es una herramienta muy importante que Él mismo nos da para poder servir, ¿no? Y si vamos a, bueno, personalmente yo considero que la misión que yo tengo es poner en práctica los talentos que Dios me ha dado para servir a los demás, para poder trascender y contribuir a una mejor sociedad, comunidad, y poder alcanzar de esa forma, ¿no? Parte de lo que el Señor desea. Entonces, bueno, pues esa es como parte de la misión